Vía Pública. 11 de la noche en punto, qué gusto saludarlos en este nuevo Vía Pública, jornada de martes 13, muy noticiosa en informaciones judiciales, también en el Congreso en nuestro país, movimientos, especulaciones, para qué decir todo lo que corre en la oficina del presidente electo José Antonio Kast. Pero la noticia principal de la jornada vino desde el ámbito judicial, porque tras 14 meses de juicio, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago decidió absolver al exteniente coronel de Carabineros, el comandante Claudio Crespo, imputado por apremios ilegítimos por las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica en noviembre de 2019, esto en el contexto del estallido social, en el caso que para muchos es el más emblemático de todo el estallido social, junto al del Cabo Zamora, que también fue absuelto por la justicia de nuestro país. El veredicto estableció de manera unánime que Claudio Crespo fue quien efectuó el disparo que impactó y dejó ciego a Gatica, pero agrega que constituye el ejercicio legítimo del derecho a defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal. En la lectura también se criticó el trabajo de la Fiscalía, que no aportó pruebas concluyentes para poder sustentar las acusaciones en contra de la ahora ex policía. Gustavo Gatica, la víctima, lamentó la absolución de Crespo y anunció que buscará la nulidad del juicio, no descartando además concurrir a tribunales internacionales. La sentencia final la vamos a conocer el próximo 13 de mayo, fecha en que se podrá presentar el recurso, si es que así lo dispone el Ministerio Público, y también obviamente las acciones legales que pueda tener Gustavo Gatica. Un caso tremendamente emblemático en nuestro país que ha marcado esta jornada de martes 13. Martes 13, pero muchos ya piensan en el martes 20 de enero, porque vamos a conocer ese día el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Y de eso vamos a hablar, de política, del gabinete de Kast y de muchos más. Ya nos acompaña hasta ahora Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, Rodrigo. Bienvenido también usted a Chile, jefe. Muchas gracias. Y también Marco Moreno, director del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Hola, Daud. Bienvenido. Bueno, partamos hablando del caso de Claudio Crespo, para muchos el más emblemático del estallido social. ¿Qué tan relevante es lo que hemos conocido hoy día de parte de la justicia y lo que se ha producido en cuanto a declaraciones? Un evidente quiebre en el oficialismo en torno al tema. Sí, o sea, lo primero, yo siempre celebro que la justicia haga su trabajo, su pega, que es entregarle a cada cual lo que le corresponde, como es la traducción de la justicia que quienes estudiamos en algún minuto de la vida de derecho la entendemos así. Y en este caso la justicia de forma unánime, tú lo dijiste muy bien, y de manera muy categórica estableció la inocencia en base a una serie de argumentos jurídicos y de derecho y de hecho también en torno a las acusaciones que estaban en contra del excomandante Claudio Crespo. Yo celebro la justicia, celebro también que estemos de alguna otra forma también llegando a lo que se conocía como el fin del octubrismo. O sea, este movimiento de izquierda, valórico, sustentado en gran parte por un grupo importante de la izquierda que hoy incluso hasta gobierna, que de alguna otra forma se sustentó en la violencia, en el ataque a ciertas instituciones y también, ¿por qué no decirlo?, en ciertas actuaciones de fiscales que fueron más allá del derecho y fueron de alguna otra forma motivados por cierta ideología para tratar de alguna otra forma torcer un poco el espíritu de lo que establecía los valores, los patrones de la justicia. Aquí claramente se estableció que frente a una actuación peligrosa que ponía en riesgo la vida de varios carabineros, quienes atacaron y quienes se defendieron lo hicieron en torno a la legítima defensa. Y en eso creo que fue muy categórico el fallo y yo, en términos generales, siempre celebro que la justicia llegue al final. Marco, viendo lo emblemático que ha sido este caso, para muchos el más importante dentro del estallido social, junto con el que involucró al Cabo Zamora, ¿se podría afectar de alguna manera la paz social en nuestro país, viendo que además la persona involucrada, la víctima en este caso, es un diputado electo del Partido Comunista, Gustavo Gatica? No, yo creo que de alguna manera lo que vamos a observar seguramente es un efecto de una decisión judicial que tiene fundamentalmente un impacto político, ¿no? Porque más allá de lo que es la discusión técnica y jurídica, que aquí en realidad el único que la puede entender es Rodrigo. El ¿no? abogado, el licenciado. El abogado, el licenciado. No, abogado. Porque de alguna manera lo que hay de fondo, ¿no es cierto?, tiene que ver con la aplicación de la ley Naim Retamal y cómo fue utilizada, ¿no es cierto?, por el abogado de Crespo, que también era un ex fiscal, ¿no? Se conoce muy bien el funcionamiento de cómo opera la legislación. Más bien, esa disputa creo yo que es una disputa más bien técnica,
que para los profanos del tema legal nos resulta un poco difícil de comprender, es el efecto político que tiene en términos, ¿no es cierto?, de cómo esto impacta al oficialismo, cómo efectivamente, ¿no es cierto?, de alguna manera las organizaciones de derechos humanos, toda la construcción, el relato que se había hecho respecto a este caso, de alguna manera queda afectado por el forado judicial que tiene. Entonces, más que generar de alguna manera una cierta inestabilidad con los fallos judiciales, creo que de alguna manera aquí va a operar, como bien decía Rodrigo, el imperio de la ley. Por lo tanto, creo que las partes, salvo que el próximo diputado, el diputado electo, ¿no es cierto?, Gatica, haga uso, ¿no es cierto?, de las herramientas judiciales que crea que le permite la ley, ¿no es cierto?, llevar adelante o lo escale a otras instancias. Ya. Rodrigo, ¿y cómo puede afectar esto la unidad del oficialismo que intenta ponerse de acuerdo luego de la derrota de Janet Jara? Porque hoy día vimos pugnas entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, donde hubo críticas cruzadas por la aprobación de la ley Naín Retamal. El Partido Comunista en la mañana, apenas se conoció el fallo, fue muy duro con el gobierno, de que ni siquiera les dio un minuto para poder intentar ir al Tribunal Constitucional, y recordamos que la promulgó muy temprano en la mañana, luego que habían muerto 3 carabineros en pocas semanas en aquellos tiempos. Sí, yo creo que esto va a afectar. Porque otra vez... ¿Va a afectar o va a quebrar? Yo creo que va a tensionar. No sé si Ya, va a aún lograr más. quebrar, pero mucho más, y sin duda. Porque se profundiza efectivamente las diferencias que vimos, sobre todo en estas materias que eran tan relevantes para el país. Todas las leyes de seguridad, siempre el PC tuvo una postura mucho más distante incluso de su propio gobierno. Esta ley, recordémoslo, en el contexto en que fue impulsada, fue justamente después del asesinato de los 3 carabineros en Cañete. El gobierno, en el fondo, fue que solicitó su aprobación. El gobierno le pidió a sus parlamentarios aprobarlo. El gobierno pudo haberlo vetado. El gobierno lo promulgó y después se publicó y fue ley. Por lo tanto, aquí de alguna forma se establece otra vez esta discusión que tuvimos durante gran parte del gobierno del presidente Boric, que habían dos almas que se alimentaban políticamente diferentes. Y da la sensación de que con este tipo de declaraciones del PC y del Frente Amplio, y una muy dura que estuvimos conversando también del socialismo democrático, que se hace cargo de esta crítica y le devuelve, diciéndole: oye, ustedes formaron parte de este gobierno, ¿por qué no se fueron? Además vimos una campaña en donde la candidata del Partido Comunista de alguna forma se sentía orgulloso de los avances de este gobierno en materia de delincuencia, donde en la ley también Naín Retamal fue un punto relevante. Entonces, sin duda que condiciona, yo creo, el actuar de la futura oposición, este tipo de rupturas que se están dando o de distancias que se están viviendo a raíz de este episodio. Bueno, y vamos a verlo el 13 de mayo. Ojo que no sabemos bien si el tribunal acogió el principio normal de la legítima defensa o se va también a basar en los principios de la ley Naín Retamal. Ese detalle lo vamos a conocer el 13. Exacto. El argumento. Ese detalle lo vamos a conocer el 13 o antes. Dijo la jueza que si el fallo estaba redactado antes, también lo vamos a conocer antes del 13 de mayo. Va a ser muy interesante ver los argumentos, pero porque hoy fue muy categórico el tribunal, utilizando pruebas de canales incluso de televisión, de gente que estaba observando, donde vio el peligro inminente que tenían los carabineros frente a una turba de personas que habían tirado molotov, piedra, incluso, más allá de todo lo lamentable, uno tiene que estar solidarizando siempre con la persona, pero el diputado electo también tenía piedra en la mano, él también trató de atacar a carabineros, entonces no nos olvidemos tampoco de esa parte de la historia. Ya. Marco, ¿puede esto afectar la construcción del relato del legado del presidente Gabriel Boric? Porque esto sea en la misma semana donde vimos que el gobierno lanzó las 1000 medidas que han realizado en el gobierno, las grandes obras. Estaba dentro de las medidas. Claro, por esa misma razón el legado se va a ver afectado, porque esta era una probablemente estaba en la minuta, ¿no es cierto?, que estaba preparando la moneda como avances, especialmente en un tema sensible como el tema de la crisis de seguridad, ¿no? Y esta era una herramienta para enfrentar justamente ese clima de inseguridad. Evidentemente lo va a tensionar, creo yo, sí va a generar disputas, pero yo creo que en realidad el actual oficialismo ya está dividido irremediablemente. O sea, lo que estamos viendo es una mantención porque quedan 55 días en el gobierno, pero en realidad creo que esto va a tener un curso a partir del 11 de marzo en donde vamos a tener una fractura expuesta ya, no como la que tenemos hoy día, sino que va a haber una división importante. Y creo que, claro, este hecho lo profundiza, lo agudiza, pero es inevitable que eso vaya a ocurrir.
Estamos en los tiempos de dos presidentes, estamos en un interregno con un presidente on duty en la moneda, otro presidente electo, estamos además próximos a cumplir prácticamente un mes desde la elección presidencial. ¿Cómo han visto esa relación? ¿Queda algo de fair play todavía o se acabó el fair play con lo que ocurrió en Icare durante la semana pasada, con lo que se dijeron entre José Antonio Kast y Gabriel Boric y con el apretón de manos del día de ayer, que duró casi un minuto el saludo, donde al parecer hubo bastantes críticas entre ambos? Yo creo que contata el minuto, nadie puede de alguna otra forma pedir que de la noche a la mañana alguien que fue muy crítico con la gestión del otro vuelvan casi que a ser amigos de abrazo y de conversaciones diarias. Pero volvió como a la campaña José Antonio Kast, ¿no? Es que yo creo que el entorno, fíjate, Davor, ha contribuido un poquito a eso. Yo creo que el gobierno también ha tenido una arremetida final a nivel legislativo, por ejemplo, la ley de amarre parece que también condiciona el ambiente, la misma situación de Venezuela, en donde tienen miradas sobre lo que es América Latina, Estados Unidos, muy diferentes. Ahí se profundizan estas diferencias que se vieron durante la campaña y la verdad que sería bastante, quizás poco honesto por parte del presidente electo José Antonio Kast hoy establecer una relación que no la ha tenido durante los 4 años, porque ha sido un opositor muy duro a la gestión del presidente Boric. Probablemente gran parte del éxito de José Antonio Kast en la campaña fue justamente por mostrarse de uno de los políticos que enfrentó con mayor dureza las políticas públicas de este gobierno. Entonces, yo creo que hemos vuelto después de este periodo, poquito después de las elecciones, a lo que han sido los últimos 4 años y lo que fue la campaña presidencial, la constatación de diferencias relevantes, no solamente ideológicas, sino que de gestión muy profunda y muy diferente. ¿Y esto se va a seguir polarizando, Marco? ¿Vamos a volver a los gestos republicanos que destacábamos en las semanas anteriores, donde se juntaron, el llamado telefónico, y esto que ha sido tan comentado para bien a nivel mundial, o volvemos a la pugna del día a día? Yo creo que de alguna manera lo que estamos viendo es que se enfrentan dos situaciones que eran un poco inéditas, porque lo que habíamos visto en las transiciones anteriores era que el presidente entrante, ¿no es cierto?, esperaba hasta el 11 de marzo para poder llevar adelante decisiones. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es una gestión simbólica del poder de parte de José Antonio Kast. Ha tomado decisiones, controla la agenda, coloca los temas y evidentemente viaja y eso y toma decisiones. Por ejemplo, lo del corredor humanitario con Perú, la visita a Argentina. Eso es una gestión simbólica del poder. Está ejerciendo el poder sin ser el presidente en ejercicio, ciertamente es el presidente electo. Y eso evidentemente choca con las pretensiones del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, de querer, ¿no es cierto?, terminar su gobierno siendo el actor relevante que siempre ha querido ser, controlando la agenda. Y lo que hemos estado viendo justamente, y por eso que es inédito y es bien interesante, un diseño de parte de José Antonio Kast que va en una dirección distinta, ¿no? Probablemente esto va a seguir. Vamos a tener un pic ahora con el conocimiento el próximo martes del gabinete y probablemente la conversación que se genere en ese sentido, pero creo que hay una apuesta estudiada, diseñada de parte de José Antonio Kast y su entorno en el sentido de gestionar el poder antes, ¿no es cierto?, de asumir formalmente como presidente de la República. Rodrigo, ¿qué es lo que le conviene a José Antonio Kast de aquí al 11 de marzo? Quedan exactamente dos meses. ¿Le conviene llegar con el clima polarizado del país o más bien con las aguas quietas? Porque hemos visto a nivel mundial que cuando asume un presidente hoy día ya no hay luna de miel. Eso es casi la forma antigua de analizar cómo asumen los gobiernos. Además, se van a juntar el jueves Boric con Kast en La Moneda. Exacto, y una invitación justamente para avanzar en algunas propuestas legislativas que ha impulsado el gobierno con mucha fuerza esta última semana. La Sala Cuna Universal, ya vamos a hablar de la aquello. condonación del CAE, la ley de reajuste de los empleados públicos, que yo creo que ha condicionado también la relación, porque se incorporaron una serie de normas que condicionan el actuar no solamente financiero, sino que también de estructura al próximo gobierno, que yo creo que también enturbia la discusión actual. Yo creo que debe prepararse. Yo creo que debe prepararse porque si bien las condiciones con que va a asumir José Antonio Kast son como con viento a favor, Maduro no estando en Venezuela, expectativa económica importante, un precio del dólar a niveles muy importantes también, lo que le va a dar un poquito de respiro a unas arcas que están bastante agotadas del fisco. Los desafíos son muy relevantes y debe prepararse porque además yo tengo la impresión de que va a contar con un Congreso que va a ser bastante estricto en el área de fiscalización y vamos a ver a una oposición que probablemente sea
muy parecida o similar a la que le tocó ver al presidente Piñera. No veo ningún incentivo para que el actual oficialismo cambie un poco la estructura política que ha mostrado en los últimos años. El próximo martes a esta misma hora vamos a estar analizando el gabinete de José Antonio Kast y que se cumplen Así los dicen, plazos. así dicen. ¿Ves que está medio ya definido quién lo va a acompañar? ¿Cuántos lo van a acompañar? ¿De dónde vienen los que lo van a acompañar? ¿O todavía está todo en el aire? Lo que pasa es que el presidente electo ha usado un diseño también un poco inédito, ¿no es cierto?, que es esta suerte de casting o de testeo de figuras, ¿no es cierto?, que van a formar su gabinete. En ICARE presentó, ¿no es cierto?, a Jorge Quirós y nombró a otros colaboradores como Alvarado, García Ruminot, que estaban ahí presentes, Mara Cedín, que de alguna manera después ratificó esa misma estrategia cuando en la reunión o en la municipalidad, cuando fue a la Municipalidad de Santiago, después al mercado, señaló quién va a ser su próxima ministra de Desarrollo Social, y ayer en la inauguración del Congreso del Futuro también su ministra de Ciencia. Entonces, lo que estamos viendo es un testeo, yo diría, en espacios controlados de alguna manera, donde lo que estamos viendo es cómo se prueban algunas figuras. Técnicamente esto se dice saber si flotan o no frente a la opinión pública, frente a los grupos de presión. Porque la prensa empieza a buscar de inmediato. Porque la prensa empieza Dicen a buscar Marco de Moreno y inmediato. se desata un... Fíjate que lo que veíamos antes en los gobiernos anteriores eran filtraciones, ¿no es cierto? Aparecían en los medios de comunicación, en los diarios, nombre, pero ahora lo que vemos es exposición. No es solamente el nombre, es expuesto, está ahí frente a las cámaras en estos lugares que a pesar de que son lugares controlados porque se maneja la situación, está mostrando un diseño bien inédito de conformación de un gabinete. Ya hemos conocido, si nos dejamos llevar por lo que se ha mostrado, buena parte del gabinete. En realidad, el único cargo que nos genera hoy día expectativas o expectación, diría yo, es lo que pasa con el tema del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no es cierto? Pero evidentemente este diseño del presidente electo, del testeo, del casting de figura, es algo también que puede generar, puede ser visto de manera positiva, pero también puede generar ciertas dudas respecto del entorno con que se está rodeando. Mucho independiente, ¿no?, pocos militantes de los partidos que apoyan al presidente electo José Antonio Kast, y eso ha ido generando una tensión al interior de Chile Vamos, Republicano y hasta incluso del Partido Nacional Libertario. Pero en los nombres, ¿cuánto importa hoy día lo que uno hizo en el pasado? El currículum o las cosas que uno puede buscar en internet, sobre todo después del caso de Jorge Quirós, que Janet Jara en la campaña le dio duro, que estaba involucrado en las colusiones. Aparece hoy día que Fernando Rabat puede ser el ministro de Justicia, pero estuvo en la defensa de Pinochet. El mismo José Antonio Kast votó por el sí. ¿Importa el pasado en el 2026 o no, Rodrigo? Siempre importa el pasado, pero ¿qué pasado? O sea, pues, si alguien tuvo un ejercicio legítimo de la profesión, bienvenido sea. Yo no veo algún problema en el nombramiento ni de Fernando Rabat porque defendió a tal persona, ni Quirós porque hizo su pega económica. Son otras cosas las que... Pero antes sí era, al parecer, porque acuérdate que todas las crónicas que hay sobre el estallido social de cuando el presidente Piñera quería nombrar ahí de urgencia ministro del Interior, se buscaron las declaraciones, a este no me sirve porque había dicho tal y tal cosa. Era muy importante en ese entonces. Hoy día siento que a lo mejor no es tan importante. Puede ser que el contexto haya cambiado, pero ahí, claro, el presidente Piñera tenía otra mirada, eran ministros con otro perfil, un perfil mucho más político, sobre todo el del segundo gobierno, el que estamos hablando, en un minuto del país que era muy tenso, estamos hablando de la mitad del estallido social. Entonces, efectivamente, ahí se tomaron decisiones que yo, la verdad, que no comparto mucho. Lo que uno dijo, sus opiniones, aún tiene que medirlo por su gestión, por su capacidad. Y yo creo que las personas que, por lo menos en este ámbito, más allá de su pasado, su defensa, han sido personas que en el ejercicio de su profesión han hecho una pega espectacular. Ahora, vamos a ver si lo van a hacer como ministros, que es una cosa bien diferente a haber sido un gran economista, o haber sido un gran abogado, o haber sido lo que sea. Entonces, yo ahí coincido un poquito con Marco, que en el fondo, más allá de este diseño del presidente Piñera, del presidente electo José Antonio Kast, de ir como anunciando previamente los candidatos, también llama la atención el perfil independiente que tienen la gran mayoría de los cargos. Si bien el círculo político, el comité político, está conformado probablemente por dos personas con mucha experiencia, como es Claudio Alvarado y José García Ruminot. Los otros nombres que hemos conocido o no tienen experiencia en lo público o no tienen vinculación con partidos, y eso puede ser una apuesta desde el punto de vista político con un poquito más de riesgo. Y eso hay que observar, porque efectivamente
requieren conocimiento de lo público, uno, porque es distinto a estar en un think tank, con una empresa, administrar el Estado. Dos, porque tienes que avanzar en norma legislativa y para eso se requiere mucho del conocimiento de los partidos, del proceso legislativo, de tus redes. Tres, eventualmente, frente a cualquier tipo de problema que tú tengas con la oposición, también los partidos políticos sirven como resguardo, son una especie de barrera contenedora de esta especie de ataques que pueden venir. Y en eso hay una fragilidad del actual gabinete que hemos conocido. El 20 vamos a tener la certeza de cuáles son. Entonces, yo creo que hay un modelo y una apuesta que está haciendo el presidente electo, pero que puede tener riesgos eventuales justamente por eso. Ya lo vivió el presidente Piñera, y lo vio Gabriel Boric cuando también. llegó los pendrive. Exacto. Sí. Y a una semana de conocer el gabinete, ¿ven a Rodolfo Carter adentro del gabinete o sentado en las sillas negras del Senado de la República? Porque se ha dicho de todo durante esta semana, que tiene costos, que no tiene costos. ¿Cómo lo ves tú, Marco? Ese es un tema muy importante, porque resulta que el diseño de la candidatura de José Antonio Kast descansaba, ¿no es cierto?, en esta idea de un gobierno de emergencia, ¿no? Y frente a ese gobierno de emergencia, lo que estamos observando es que uno de los elementos más centrales de la emergencia tenía que ver con el tema de la seguridad. Estamos observando cierta improvisación o que no había mucha claridad de quién era el nombre adecuado para desempeñar esa función. El segundo efecto tiene que ver, o lo agrava, ¿no es cierto?, el hecho de que haya sido mencionado el senador electo por la región de la Araucanía, Rodolfo Carter, como uno de los nombres, porque esto es incompatible, ¿cierto? No es compatible el cargo de parlamentario con el de ministro de Estado, por lo tanto va a tener que renunciar al cargo de parlamentario si es que acepta o asume, ¿no es cierto?, como ministro de Estado. Recordemos que la Constitución prohíbe justamente o establece la incompatibilidad. Y la pregunta entonces, ¿qué va a pasar con los electores que eligieron, más de 90.000, que eligieron a Rodolfo Carter, pudiendo haber votado por otros candidatos, pero la gente votó por Rodolfo Carter? Y entonces, de alguna manera, el criterio territorial y de representación podría quedar severamente afectado si ocurre esto. No es que en los gobiernos anteriores no hayan ocurrido, de hecho, Carolina Toá, por nombrar alguno, Jimena Rincón, han asumido funciones. Ahora, eso ha ocurrido después de que ya eran parlamentarios, que tenían alguna experiencia. Creo que el hecho mediático de nombrarlo antes de que asuma, ¿no es cierto?, podría ser leído como un tema de improvisación. Ahora, fíjate que los tres nombres que se han nombrado para esta cartera, los tres son parlamentarios electos, porque junto con Carter está el general Basaletti, carabinero, y está diputado. También el ex general Vial del Ejército, que resultó electo por el Maule. Entonces, eso es lo que genera algunas dudas respecto de lo que pueda pasar con esta nominación del ministro de Seguridad. ¿Es riesgoso, Rodrigo, o es una jugada astuta? Porque además no es cualquier ministerio, es quizás el ministerio más importante en los tiempos de un gobierno de emergencia donde la seguridad vemos la prioridad número uno de los chilenos. Y es probablemente uno de los pilares más importantes de la campaña de José Antonio Kast, la reconstrucción de la justicia y la seguridad. Estaba escuchando ahora al presidente Boric y en fondo dijo, probablemente la gran votación de José Antonio Kast fue justamente porque hay una sensación de inseguridad y nosotros no fuimos capaces de enfrentar eso y nos ganaron por bastante, justamente por ese tema. Claro, es un riesgo porque efectivamente hay una persona electa que hizo campaña, no sé, 6 meses con la promesa de representarla 8 años en el Senado y que dada las circunstancias eventualmente podría o asumir y renunciar o no asumir. Ahí tengo yo la duda cuál es la figura jurídica o política que se tiene que dar. Pero fíjate que yo ahí tengo una mirada quizás distinta. No solamente porque han habido ya senadores y diputados que han renunciado a su mandato en razón y alcaldes también lo hemos visto, en razón de las necesidades, y ahí voy yo, de una necesidad muy relevante no solamente para el país, sino que para la gente de la Araucanía. Hoy día probablemente el tema más relevante para la Araucanía sea la seguridad, sea salir tranquilo, sea justamente la lucha contra el terrorismo. Y si la persona que estima el presidente José Antonio Kast más indicada para ella es justamente el senador, bueno, tendrá que construir un relato, que aquí en el fondo primero está el país y quizás después los intereses más políticos, porque la verdad que también constituye una apuesta para Carter. En el fondo, no asumir senador 8 años, relativamente más cómodo que asumir un ministerio que efectivamente las expectativas de los medios, de nosotros, de la ciudadanía, van a estar muy alerta de lo que haga y lo que no haga. Pero puede tener más visibilidad y si tiene afanes presidenciales, podría ser un buen camino. Perfectamente, es una buena plataforma, pero también senador, o sea, te digo, sí. Pero yo creo que una apuesta que debe construir, si es que decide hacerlo, en base justamente a ello, a una necesidad fundamental del país, a una necesidad
relevante, importante y la cual no puede renunciar. Siempre se dice que uno no le puede decir que no a un presidente de la República. Y aquí quizás está el mejor ejemplo de ello. Ya. Johannes Kaiser se descartó, dice que no va a estar dentro del gabinete, lo dijo el fin de semana. ¿El Partido Nacional Libertario lo ven hoy día cerca del gabinete o también lo ven fuera del gabinete a raíz de todo lo que ha pasado, lo que se ha especulado en la llamada moneda chica? Bueno, da la impresión que está por ahora fuera del gabinete, tal como también los otros partidos, el propio Partido Republicano, el propio Partido Renovación Nacional, la UDI, por lo que decía Rodrigo, del alto número de figuras independientes que hemos conocido que podrían formar parte de ese gabinete que vamos a conocer la próxima semana. Y el Partido Nacional Libertario, ¿no? Está comenzando a escalar el tono de las diferencias, junto con lo que decía Johannes Kaiser, también se le preguntaba y él señalaba que no tenía ninguna información sobre lo que estaba pasando, ¿no? Respecto a la conformación del gabinete. No tienen que saber los partidos al detalle, por supuesto, pero se supone que el ideal sería que los presidentes, ¿no es cierto?, electos conversaran con los presidentes de los partidos, especialmente por quienes los van a apoyar. Recordemos que la situación de fragilidad en el Parlamento es un dato relevante. O sea, hoy día tenemos, más bien el Congreso que va a asumir el 11 de marzo, muestra un virtual empate en el Senado. Y ahí está, ¿no es cierto?, la hermana de Johannes Kaiser, senadora electa por la región de la Araucanía, Vanessa Kaiser, que puede jugar un rol importante. Y los diputados electos por el Partido Nacional Libertario, que también van a ser importantes en un gobierno que necesita mayorías para poder llevar adelante muchas iniciativas. Entonces, de alguna manera, este exceso de figuras independientes, de gente en las que el presidente parece confiar mucho, más allá de su militancia partidaria, es un factor que debilita la gestión de los gobiernos, tal como le pasó al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, porque empieza a generar, ¿no es cierto?, dificultades con los partidos que uno supondría que deberían estar y funcionar de manera cohesionada con el gobierno. El presidente Gabriel Boric tuvo muchas dificultades con el Frente Amplio, con el Partido Comunista, justamente por estos desalineamientos que ocurrían y que probablemente eso sea un elemento que podamos ver en la próxima administración del presidente José Antonio Kast también. Rodrigo, ¿era esperable esta fricción, que se desalinee tan rápido la buena onda entre Johannes Kaiser y José Antonio Kast en menos de un mes? Sí, sí. No, yo no esperaba que fuera tan rápido. Yo me imaginaba que, bueno, voy a quedarme con la versión del diputado Kaiser, que en el fondo dijo: a mí nadie me ha ofrecido nada, nadie me ha invitado, fue lo que dijo, así que olvídense de mí como ministro, no me pregunten más. Yo hubiese tratado de hacer los esfuerzos para incorporarlo, por lo que dice Marco. O sea, hay un Congreso frágil para el gobierno, donde no tiene mayorías, donde en la Cámara de Diputados no tiene las mayorías, debe contar y lograr sumar a la gente del Partido de la Gente y debe al menos concentrar la votación que de alguna forma participó en la segunda vuelta electoral. Y al no incorporar a Johannes Kaiser o a la gente del partido, de alguna forma se distancia de esa posibilidad. Entonces a mí me llama la atención que no estén los esfuerzos para incorporar al menos a alguien del Partido Nacional Libertario. Si bien eso ha sido, parece que una regla general con todos los partidos, pero han habido algunos incursiones. La UDI tiene a Claudio Alvarado, Renovación tiene a las Express, creo que hoy aparecen bienes nacionales Catalina Parot, que es más vinculada a Evópolis. O sea, hay ciertos ministerios que pueden estar en torno a los partidos de alguna forma para también tener cierto orden legislativo. Por eso me extraña la no incorporación o de Johannes Kaiser o de otros miembros del Partido Nacional Libertario al gabinete, porque creo que eso ayuda a ordenar legislativamente el Congreso. Yo sé que esto es súper ingrato para la ciudadanía, si no, se están repartiendo los cupos los partidos políticos, pero la política es así. La política requiere orden, requiere un Congreso disciplinado y requiere tratar de tú invitar a esas personas que van a colaborar en los procesos legislativos. Y hoy está un partido que además fue pacto contigo, pacto electoral a nivel parlamentario, muy distante incluso de otros que no fueron pactos. Eso es bien raro. Una última cosa, cortito, sí, porque se nos va el tiempo. El frenesí legislativo, se le dio urgencia el día de ayer a la llamada Ley de Negociación Ramal, hoy día a la Sala Cuna Universal, están también pendientes la Ley de Inteligencia, la RUF, el CAE, un montón de trabajo legislativo. ¿Qué busca el gobierno en estos últimos días, pensando además que en febrero el Congreso está cerrado? Sí, bueno, dar una señal de que el gobierno hace la función de gobernar hasta el último día, pero es muy difícil que esto vaya a ocurrir. Probablemente la reunión del jueves con el presidente, entre el presidente en ejercicio y el presidente electo, permita llegar a acuerdo en un par de cosas, ¿no? Pero no creo que dé espacio como para poder avanzar en una agenda legislativa en los próximos días, porque el tiempo se agotó y se acabó para el gobierno del presidente Boric. Rodrigo,
Fueron 4 años ingratos para el presidente Boric. Gran parte de las propuestas legislativas no llegaron a puerto, ni la tributaria, ni el cambio constitucional. Entonces, es razonable que en este último minuto intente acelerar ciertas normas que para ellos son relevantes, que sea la cuna universal, condonación del CAE, negociación ramal. Hay una serie todavía pendiente. Yo coincido con Marco, no veo espacio para avanzar con el tranco que quiere imponer el presidente Boric. Rodrigo, Marco, como siempre, un gusto. Nos vemos la próxima semana con lápiz y papel, con los detalles del gabinete. Yo lo tengo ahora, me falta seguridad solamente, como dice Marco. Nos reencontramos el próximo martes, que estén muy bien. Chao. Y vamos a continuar hablando sobre temas de seguridad, delincuencia, pero desde el punto de vista de lo simbólico. Ha salido al mercado este libro, se llama Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. El autor es Pablo Ceballos, que ya nos sorprendió hace un año con Un virus en la sombra, un libro extremadamente importante para comprender lo que pasa con el mundo delictual de nuestro país. Está con nosotros Pablo, así que bienvenido, Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Davo. Bueno, tú ya habías escrito sobre crimen organizado. ¿Por qué ahora quisiste hacer un zoom en los símbolos, en las vírgenes, en la religiosidad? Yo creo que hay componentes que han sido poco estudiados del fenómeno criminal y que nos podrían ayudar a entender de qué forma se puede contrarrestar las narrativas, principalmente que hay respecto al reclutamiento de niños, adolescentes, etc. Y siempre pensábamos que esto era solamente violencia y dinero. Pero en el estudio sistemático de los fenómenos criminales nos hemos dado cuenta que los componentes devocionales, ritualísticos, religiosos, tienen una presencia que no solamente es folclore, que no solamente es anecdótico, que incluso puede significar el sentido de pertenencia o el sentido de seguir, ¿no es cierto?, estas lógicas criminales, y puede convertir a un grupo criminal en un grupo más férreo de lo que pensamos. Y al entenderlo de esa forma, quizás esta ecuación es necesaria meterlo, ¿no es cierto?, entenderla para generar nuevas políticas públicas que nos permitan ayudar a combatir el fenómeno del crimen organizado. ¿Y cuánto de lo religioso está detrás de la expansión del crimen organizado? Porque tú en el libro hablas de, no sé, una virgen, por ejemplo, que aparece en México, después está en Ecuador, en Brasil y en Chile. O sea, lo que hemos llegado, lo que muchos investigadores con los que entrevisté, con los que trabajamos, hemos llegado a la conclusión que este fenómeno está presente. No podríamos saber cuánto, ni qué tanta influencia tiene el fenómeno, pero sí está constantemente presente en los países más afectados respecto al crimen organizado. Nosotros se parte este libro hablando, por ejemplo, de la mafia italiana, porque nadie podría decir que la mafia italiana no es la mafia más importante de los últimos 2 siglos en el mundo. Y la importancia que tiene dentro de la mafia italiana los componentes simbólicos y religiosos. Por lo tanto, partiendo de esa lógica, podríamos entender que los grupos criminales en América Latina, una región absolutamente rica en actividades culturales y devocionales, también son muy importantes. Pablo, pero de alguna manera lo religioso exculpa al delincuente cuando comete un asalto, cuando hace un sicariato, cuando hay mutilaciones, cuando hay hechos de connotación grave, el pedirle a alguien o protección divina o algún tipo de petición especial, ¿lo exculpa a la hora de delinquir? ¿Eso es lo que piensa el delincuente o no? Es bien especial ese concepto. Para algunos sí, para otros no. O sea, no es una regla única. Lo que sí podemos decir de este fenómeno es que muchos delincuentes no se sienten que están haciendo nada malo. Se sienten que es la vida que le tocó vivir y que esa vida también es un designio de Dios. Entonces la forma de salir de ese mundo es lo que Dios les dijo. Y si eso involucra contaminar con drogas, asesinar a otras personas, bueno, es parte de ese camino que Dios les impuso en la tierra, ¿no? ¿Y a quién siguen? ¿A quién veneran? Porque uno conoce los santos, los católicos, obviamente hay muchos que son conocidos, pero ¿a quién veneran los delincuentes? ¿A quién le piden el favor de Dios para que los ayude a la hora de delinquir? Mira, depende mucho del contexto cultural de los países, pero hay algunas figuras que están bien presentes con diferentes nombres, ¿no es cierto?, con diferentes advocaciones. Por ejemplo, la Virgen María está muy presente como un símbolo de protección de ciertos criminales. En Colombia tiene un nombre, en Chile tiene otra, etc. Sin embargo, empiezan a surgir otras figuras muy importantes. El satanismo también está presente como una figura que da poder y que intimida a otros. Figuras como la Santa Muerte, como Jesús Malverde, como la palería, el vudú, la santería. O sea, todo es hay bastante donde elegir. El fenómeno detrás de esto es que además es sincrético. O sea, puedo elegir más de uno. A diferencia de una religión tradicional donde yo ya me declaro católico, cristiano y de ahí no puedo estar en otro lado, aquí yo puedo elegir varias cosas y ese sincretismo es parte un poco del fenómeno cultural que está detrás del crimen organizado. Y esto, Pablo, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? ¿Dónde está la génesis de esta cultura a lo religioso que se relaciona con la delincuencia y con el narcotráfico en este caso? Porque tú llegas ahí en el libro a fotografiar situaciones que hay en Estación Central acá en Santiago, pero el camino, al parecer, lo recorre por toda América Latina, estas vírgenes y estos dioses. Yo creo que es un fenómeno bastante global. Mucho de la cultura latina tiene este origen, ¿no es cierto?, en el cristianismo de Italia, de la bota de Italia, y muy fuerte con la conquista de los españoles en América. Y la podemos encontrar en diferentes partes. De hecho, en el libro hablamos algo que te va a parecer muy interesante,
de la plegaria del bandolero de José Miguel Neira, ¿no es cierto?, delincuente que participaba en la independencia de Chile. O sea, hay antecedentes históricos de que la devoción, la religiosidad ha estado presente en el mundo de la marginalidad y la delincuencia. Lo que observamos ahora es que parece ser un componente muy especial en la reconfiguración actual del crimen organizado en América Latina. ¿Qué es lo que más te sorprendió a la hora de investigar y de escribir este libro? Que es bastante extenso y tiene muchas aristas, habla de los niños y de muchas cosas más. Yo creo que ese fue un componente que me impactó fuerte, como en algunas culturas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Santos Malandros de Venezuela y también lo que estamos observando en Chile, este periodo donde un criminal, un delincuente muere, por ejemplo, en un enfrentamiento, etcétera, se le perdonan todas sus culpas pasadas y pasa a ser una especie de santo a quien seguir, a quien rezar, a quien generar un altar y esto pasa a ser algo de una convicción absoluta de las personas que practican este tipo de prácticas, pero además muy sincrética, o sea, puedo modificar ciertas cosas, puedo cambiar el relato, puedo venerar a la Virgen María, pero también a la Santa Muerte, porque ambas cosas me protegen y me hacen invisible. Yo creo que lo que más me sorprendió es lo poco que hemos estudiado este fenómeno. Ya, o sea, no está para nada incluido en las políticas públicas, en las aproximaciones que hay de la autoridad en torno a estos temas. Por lo menos sí? en América Latina, donde lo hemos visto, no. Insisto, en Italia, por ejemplo, esto se estudia y se estudia profundamente. Yo creo que nosotros no lo hemos estudiado bien y eso es un riesgo porque muchas de las formas de cooptar comunidades, por ejemplo, es a través del fenómeno religioso. Es a través, por ejemplo, de controlar una iglesia que permita además lavar dinero. Es a la vez de meterse mucho en lo ritualístico, lo devocional, y creo que tenemos que estudiar mucho todo esto para comprender cuál es su verdadero impacto en la configuración del crimen organizado actualmente. Y a la hora de mirar los ritos y un montón de elementos que están acá, cuando el crimen reza, dice este libro, tú hablas acá de los animales también que me sorprendían. Sí. No sé cómo se llama, el monito de 40 centímetros que tenía en Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, uno de ellos lo tenía, ¿no? Sí, no, es la historia de ese monito es bien especial. Lo que pasa es que hay un capítulo donde decimos que el animalismo, la forma ritualística de los animales, tiene varias representaciones en el mundo del crimen organizado. Y eso le gusta, o sea, a la gente que está en el crimen organizado le gustan los animales exóticos, ¿no? Mira, una de las cosas Los que hemos tigres, visto es que, las claro, panteras, ese tipo de cosas, ¿no? lo que hemos visto es que esto es una moda que coloca Pablo Escobar cuando crea su primer zoológico, ¿no? Y de ahí en adelante todos quieren ser Pablo Escobar, hasta el día de hoy. Entonces en Costa Rica, por ejemplo, el tráfico de especies protegidas para ingresar a zoológicos narcos o ser una mascota de un mundo narco es muy común. Y además, terrible lo que hemos visto nosotros en un trabajo de campo de Costa Rica. Y específicamente el tema de los animales creo que es un punto bien importante porque muchos líderes criminales y grupos criminales toman el nombre y la significancia de un animal también de una forma simbólica, que le da esa energía, esa fuerza del águila, la fuerza de un lagarto en el caso de Centroamérica, la fuerza de un tigre en el caso de los tiguerones de Ecuador. Entonces es un componente que además es histórico. En la historia de la humanidad siempre se ha hecho una vinculación con el mundo del animal, pero que en el mundo del crimen organizado parece ser muy, muy importante. Ya, y la expansión de esto, de lo religioso, de lo simbólico en nuestro país, ¿desde cuándo viene con fuerza? ¿Tiene que ver o está aparejado con la irrupción de las grandes bandas criminales transnacionales como el Tren de Aragua o viene desde mucho antes? ¿Dónde situamos esa línea de tiempo? Porque claro, lo religioso, el rezarle a la Virgen María ha existido siempre, pero como fenómeno ya más grande. Sí, como un fenómeno que va cambiando, porque nosotros teníamos históricamente la iglesia de las personas marginales, de las personas, algunos delincuentes, la iglesia de la Viñita, ¿no es cierto?, la iglesia creada en un sector de la chimba, pero cuando empiezan a incorporarse otras figuras como el vudú, como la santería, la palería, creo que hay una directa relación con las migraciones que han ocurrido en América Latina y que han también ingresado a Chile. Y ese impacto migracional también es un impacto de una transculturización, no solamente de culturas musicales, de forma de vida, sino también de culturas religiosas que van tomando componentes híbridos y van sincretizando todo este fenómeno. Hoy día uno cuando entra a una cárcel o escucha el lenguaje de los presos, muchas veces se tratan de hermanos. ¿Cómo está hermano? ¿Qué pasó hermano? Tú aquí le dedicas un capítulo completo a las hermandades. ¿Qué son las hermandades y por qué son tan importantes para entender el fiato que se da entre estos grupos de delincuentes y el que están dispuestos a todos por seguir en el fondo la doctrina que tiene esa hermandad? Si una persona una vez me comentó una frase que me hizo mucha logia, me dijo: el crimen organizado es capaz de suplantar el Estado y la pandilla es capaz de suplantar a la familia. La hermandad es una suplantación de estructuras racionales de vecinos, de familiares, donde ven en esta forma de integrarse tu verdadero hermano, el hermano que tienes tú en la vida. Ese concepto de hermandad es súper profundo en el mundo del crimen organizado porque permite códigos como la omertad, códigos de silencio, códigos de la no traición o del castigo. Entender que pertenece además a estructuras horizontales que rompen un poco la lógica del Estado de combatir el crimen organizado, que parte de la base de la primicia que las estructuras son siempre verticales. Claro. Este concepto de hermandad está muy fuerte en el primer comando de la capital, que tiene códigos de hermanos, se tratan de hermanos en prisión, y cada vez es un código que uno empieza a observar mucho en las pandillas,
en los grupos de asociatividad, como incluso las barras bravas, y también en las estructuras que están dentro del sistema carcelario. ¿Por qué? Porque todos viven la misma realidad y quieren salir de esa realidad, y la forma de hacerlo es protegiéndose todos juntos como un ente único. Ya. Es un fenómeno muy interesante las hermandades. Pablo, pero si uno cruza y es parte de una hermandad, ¿no se puede salir más? Porque hemos visto acá en Chile y también en América Latina que cuando alguien se intenta salir de un grupo, una hermandad o un grupo de crimen organizado, finalmente lo terminan matando muchas veces, por traidor, por desertor. Lo que hemos observado en fenómenos de crimen organizado es que el ingreso a una estructura criminal involucra varios códigos, varios bautismos criminales incluso, y que una vez que los asumes muchas responsabilidades. Sin salida. Es La un principal laberinto, responsabilidad es que no puedes salir de ahí. ya. ¿Y las hermandades de cuántas personas se conforman? ¿Quién es el que dice ya, este señor entra, este no entra? Bueno, las hermandades funcionan, por ejemplo, en el caso de la mafia italiana o del PCC, con etapas, ¿no es cierto? Tú puedes ser amigo inicialmente, después puedes pasar a ser una especie de hermano y después ya pasas a integrar y a elegir quiénes pueden ingresar. O sea, depende mucho del grupo criminal. El componente final que hay detrás de esto es una confianza permanente entre las personas que integran eso, y por eso romper esa confianza tiene costos muy elevados. En este caso, como dijimos, que salir significa tu muerte. Ya. Pablo, ¿y esta narcorreligiosidad es de las rejas para afuera o también cuando se está en la cárcel también se venera, se sigue a un Dios? Porque uno, lo pregunto porque he ido varias veces a la cárcel a reportear y lo que más ve ahí uno es las iglesias evangélicas. Sí. ¿Tiene algo que ver las iglesias evangélicas con lo que se describe en este libro o son cosas absolutamente aparte? No son cosas aparte, hay lamentablemente puntos de conexión bien complejas. Hay varias investigaciones periodísticas, están reflejadas en el libro, donde ciertas iglesias de origen pentecostal, incluso católico, han servido como formas para lavar activos del mundo del narcotráfico, o son formas para reclutar y proteger. Y cuando uno hace investigación de campo y habla con algún pastor en estas zonas complicadas, dice, bueno, ¿y qué más quieres que haga? Es la única forma que tengo yo de que mi comunidad también sobreviva, relacionarme con el narco que manda este territorio, porque lo común acá es la ausencia del Estado. Hay varias relaciones, pero también, quizás es el punto más importante, esas expresiones devocionales pentecostales, católicas, son también un canal de salida para muchos criminales de poder entender en el mundo que estaban y poder salir de ese mundo también. Pablo, ¿qué es la Santa Muerte? Que tú le dedicas ahí un capítulo completo, es como una calavera, un cadáver con una capucha. ¿Y qué significa? Bueno, la Santa Muerte, a mi juicio, es una figura que está tomando la supremacía desde el mundo devocional y espiritual del crimen organizado. No es una figura que surge en México, que a veces se confunde con la calaca, la figura de la calavera histórica, ¿no? Pero este es un culto que se hace público por ahí por el año 2001 en un barrio bien marginal de Ciudad de México, o sea, es bastante reciente, y que de alguna forma ha sido tomado por las estructuras más marginales, la estructura del crimen organizado incluso más violenta, como la figura simbólica que los agrupa, los reúne y los protege. La característica de esta figura, que es una especie de mujer, una calavera que tiene el mundo en una mano, una guadaña en otro, que puede estar sentada o de pie, la característica es que protege tu actividad, la que estás desarrollando criminal, sin juzgarte. Y lo que hace es protegerte porque entienden el mundo que te encuentras, y siempre tu única compañera más fiel va a ser la muerte en algún momento. Pablo, te quiero llevar a otro tema, la crisis de Venezuela. Cayó Nicolás Maduro hace una semana, hemos conversado en varias oportunidades sobre este tema. ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela? ¿Se va a terminar con esto el Tren de Aragua o al contrario se puede expandir aún más en Chile? Yo creo que el fenómeno venezolano es un fenómeno mucho más complejo que Maduro, ¿ya? Maduro es una de las tantas facciones de poder que existen en el régimen venezolano. Hoy día tenemos una, Delcy Rodríguez, está Diosdado Cabello, Tarek El Aissimi, parece que lo olvidamos ya, pero que el año 2024 estaba preso y era la figura más importante del régimen. Entonces, lo que uno puede ver en esto, la posibilidad más concreta, es que esta fragmentación que existe en la estructura de poder, ¿no es cierto?, del régimen venezolano, bajen a las estructuras informales del régimen. Y ahí lo que más preocupa, a mi juicio, son los colectivos chavistas, que son grupos que fueron armados durante todo este periodo con la excusa de la protección de la patria, y que esas armas pueden empezar a circular no solamente por Venezuela, sino expandirse por el territorio. Creo que podríamos tener problemas de fragmentación criminal, podríamos tener un Tren de Aragua fragmentado en varios grupos, y no solamente en el caso chileno podríamos tener criminales acá, sino heredar conflictos que surgen producto de esta crisis en Venezuela y que tengan impacto directo en nuestro territorio. Hace una semana estuve en la frontera de Colombia con Venezuela y lo que más se decía allí cuando uno conversaba en off con los militares colombianos, que había muchas células del Tren de Aragua que ya habían salido de Venezuela, que estaban en esta extensa frontera de 2.600 kilómetros que tiene Colombia con Venezuela. Esa gente que escapó de Venezuela porque perdieron al líder de alguna manera, ¿pueden llegar a desparramarse de alguna manera por América Latina? Yo creo que se produce un fenómeno complejo. En primer
en primer término, el Tren de Aragua es una organización que surge desde una cárcel, por lo tanto están acostumbrados a vivir en condiciones bastante complejas, sobre todo que Venezuela ha tenido una crisis de carcelaria desde el año 2004 en adelante, o sea, más de 20 años de crisis carcelaria con gobernanza independiente dentro de las cárceles por parte de los criminales. Y eso permitió este fenómeno pranato y de ese fenómeno surge el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una marca criminal que tú puedes franquiciar. Entonces, no necesariamente tienen que ser personas químicamente puras del Tren de Aragua, claro, sino pueden ser sujetos que utilizan la marca para imponer temor. Y por lo tanto, los procesos de fragmentación va a ir de la mano con procesos de identificación de nuevas marcas provenientes del Tren de Aragua. Lo tenemos en Chile, los piratas, los gallegos, son marcas que surgen de esta organización criminal madre, pero que empiezan a buscar una identidad propia. Y lo que vemos, y es lo más preocupante, es que esa identidad se logra exclusivamente con violencia irracional. Ya, ¿pero has visto buenas señales en América Latina para tratar de frenar este crimen organizado o no? Mira, lo que podemos decir es que América Latina, o buenas partes de los países más democráticos de América Latina se han dado cuenta que la única forma de enfrentar esta nueva oleada de crimen organizado es relacionarse, es intercambiar información y luchar en forma integral sobre esto. Todavía hay discusiones respecto, por ejemplo, al tema fronterizo, al tema de las migraciones, que creo que van a ser discusiones de largo aliento. Pero lo que yo siento es que sí se está avanzando un poco en dimensionar el riesgo. La pregunta es si este avance se va a dar en los tiempos necesarios para poder enfrentar efectivamente esta amenaza. ¿Y a Chile lo ves mejor preparado a contar del 11 de marzo con un gobierno que ha puesto esto como prioridad, que dice que va a ser de emergencia, que va a tener una lucha contra el crimen organizado distinto a la que tenía el gobierno de Gabriel Boric? ¿Eso les da miedo de alguna manera a la gente que está en el crimen organizado? ¿O les da lo mismo que cambie un presidente, que sea de derecha y que tenga una mirada distinta sobre el problema? La experiencia de lo que nosotros hemos observado en estructura del crimen organizado es que normalmente los estados subvaloran la capacidad real que tiene una estructura del crimen organizado de entender los fenómenos sociales e incluso políticos mucho antes que el mismo Estado lo entienda. Y yo creo que, como siempre, habrá que ver si lo que se dijo puede ejecutarse en la práctica y si eso puede aminorarlo. Yo creo que las estructuras del crimen organizado son ideológicamente agnósticos, le da lo mismo quien gobierne y se van a adaptar a cualquier forma de presión cuando ya han logrado una economía ilícita que pueden explotar en el tiempo. O sea, no hay una mirada, y utilizando un término coloquial, de que se puso más pesada la mano. Yo creo que para algunos puede que exista esa mirada, pero esa mirada ellos la van a enfrentar con la práctica. O sea, van a ver qué es lo que realmente pasa a partir de esa fecha. Pablo Ceballos, muchas gracias por estar acá esta noche. Felicitaciones por tu segundo libro, ¿no es cierto? Este es el segundo solo. Sí, Cuando el crimen reza, cultos, prácticas, ritos y narcorreligiosidad en el crimen organizado. Muy bueno, con muchos antecedentes, así que felicitaciones nuevamente. Muchas gracias, Dado. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa, ya estamos de regreso aquí en Vía Pública, no se vaya. Once de la noche con 56 minutos, terminando este noticioso martes 3 aquí en Vía Pública. Nos preparamos mañana también para otra jornada que va a estar súper noticiosa en el país, con mucho trabajo, sobre todo en el Parlamento, en muchos proyectos que se están discutiendo con urgencias que ha puesto el gobierno de nuestro país. Pero hay más noticias, revisemos que se publica hasta ahora en 24horas.cl, en nuestro portal, noticias que tienen que ver con la economía, buenas noticias para el bolsillo, porque el ex bono marzo 2026 confirma nuevo monto y también fecha de pago. La Superintendencia de Seguridad Social anunció el monto que tendrá en incentivo que busca apoyar a las familias de menores ingresos en nuestro país en los primeros meses del año. Los detalles, las dudas, está todo ahí haciendo doble clic en nuestro portal 24horas.cl. El calor, siempre hasta ahora revisamos cómo están las temperaturas. Hoy día Santiago estuvo terrible, anduvimos cerca de los 33 grados. Mañana tenemos un día de invierno en Santiago, va a haber solo 30 grados de temperatura. Ojalá comience a disminuir el termómetro, pero la verdad es que va solo a aumentar de aquí al fin de semana y Santiago está con un calor intenso, con rayos ultraviolentas muy, pero muy altos y con una vida cotidiana que se ve obviamente complicada, sobre todo en horas de la tarde con tanto calor aquí en nuestra capital, algo que se repite, por cierto, en la zona central, donde todavía hay varios incendios forestales que están en actividad, que están en combate de parte de bomberos y también de la CONAF. Pero nos despedimos como siempre con buena música, una música para los más jóvenes en este caso, porque la icónica banda de K-pop, BTS, ¿la conoce? BTS anunció una nueva gira mundial y Chile está incluido con 2 conciertos. El anuncio significa el regreso de la boy band más popular de Corea del Sur, luego de que sus 7 integrantes tuvieran que completar el servicio militar, un proceso que es obligatorio en ese país. La gira comienza el próximo 9 de abril, ahí en Corea del Sur,
y luego va a pasar por Asia, van a estar en Norteamérica, en Europa y en nuestro país tendrán conciertos que están agendados para prácticamente fin de año, 16 y 17 de octubre del 2026, en un recinto por confirmar. ¿Será el Estadio Nacional? Vamos a ver qué pasa después de toda la polémica que ha habido esta semana con los conciertos de Bad Bunny que dejaron encerrados ahí a muchos vecinos. Así que por confirmar en qué recinto va a ser este concierto de BTS. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en este Vía Pública. Nos encontramos mañana, por supuesto. Mismo horario, mismo canal, mismo periodista. Nos vemos mañana. Que descansen. Buenas noches.